Y muchas gracias por su asistencia a este círculo de estudios. El día de hoy tenemos un conversatorio sobre la reforma constitucional en materia de energía eléctrica. Esta es una sesión que pretende ser una retribución de opiniones entre los ponentes y el auditorio, por lo que pueden sentirse libres de participar. Les comentamos que estas ponencias que nosotros organizamos son con fines meramente informativos y educativos. Se asume la libertad de pensamiento tanto de los asistentes como de los integrantes de las ponencias. Los ponentes, así como los asistentes, tienen absoluta libertad en sus manifestaciones. Deberá entenderse que ninguna manifestación ni de los ponentes ni de los asistentes implica una postura empresarial, colectiva o gremial, y en caso de desear mantener su privacidad, podrán mantener apagada su cámara, aunque por supuesto siempre se agradece la interacción. Voy a presentar brevemente a nuestros tres ponentes, ¿no? Por una parte tenemos a la licenciada Edith Romero, ¿no? Es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en Derecho Energético por la misma casa de estudios. Asimismo, es maestra en Derecho Ambiental por la Universidad Rovira I Regibili de España. Muchas gracias, maestra Edith, por su asistencia. También tenemos a Rafael Rodríguez, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Su trayectoria profesional está principalmente enfocada al desarrollo de proyectos de generación renovable y a proyectos de exploración y extracción. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Ángel. Finalmente tenemos a Ana María Leiva, es licenciada en Derecho por la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia y especialista en Derecho Energético por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con experiencia en el sector regulatorio de generación, comercialización y suministro eléctrico. Pues muy bien, sin más que decir de mi parte, les cedo la palabra. Ustedes verán que tendremos un intercambio de opiniones entre los asistentes, ¿no? Los ponentes como tal, y asimismo ustedes siéntanse con la libertad de participar, de levantar su mano, de emitir opiniones en el chat que nosotros las podremos leer, o en su caso, pues hacer uso de la voz. Muchas gracias y si les parece bien, iniciamos con Ana María. Ana María, ¿quieres que presente? Estás en mute. Bueno, ahora sí. Hola, buenas noches. Sí, Ángel, porfa, ¿puedes presentar? Venga. Que como les mencionaste, básicamente el formato esta vez es un poco distinto, va a ser más un conversatorio que a nivel catedrático como tal, ¿no? Entonces queremos que ustedes participen, queremos escuchar sus opiniones, ¿no? En este tema como tan controversial que es esta materia eléctrica. Listo. ¿Puedes pasarla, por favor? Bueno, sabemos que este tema es muy amplio, nos podemos quedar aquí toda la noche platicando al respecto, las implicaciones, las posibles consecuencias, qué va a cambiar, pero me quisiera centrar como en la información que tenemos por el momento, ¿no? Y quiero empezar haciendo alusión al cuál era el objetivo que tenía la reforma constitucional del 2003. Darle apertura a la cadena de valor de la industria eléctrica y en general energética al sector privado. En la eléctrica tenemos, recordemos que tenemos 4, ¿no? Que es la generación, las centrales eléctricas, transmisión, distribución y comercialización de energía. El Estado antes de esta reforma tenía en su monopolio o en su poder las 4, ¿no? A partir del 2013 se cambió el paradigma. El sector privado ingresó abiertamente en la generación y el esquema de suministro básico y suministro calificado. Y se daba la posibilidad de que CFE, Transmisión y Distribución, celebrara contratos con particulares para dar mantenimiento a las redes de transmisión. Esto hablando de lo que está actualmente, de la reforma del 2013, ¿no?
Y el objetivo era que con la inversión privada se diera más competitividad al sector y pues se manejara con principios de eficiencia, ¿no? Que garantizaran pues a los usuarios, tanto residenciales, pues una calidad del servicio y a un precio económicamente viable, ¿no? Y en segunda medida, la reforma lo que pretendía en su momento era sentar las bases para la sustentabilidad en la industria eléctrica, ¿no? Por eso se introdujeron figuras como los certificados de energías limpias, que promovieron el uso de energías limpias o renovables, ¿no? Sobre todo en generación, y pues daba al consumidor la obligación de adquirir esto en concordancia pues con los tratados internacionales, que en ese tiempo pues estaba o se iba a celebrar el Acuerdo de París, ¿no? Teniendo en cuenta que México está en un contexto globalizado y que no, esta reforma del 2013, la que se pretende hacer ahora, va a afectar tanto nacionalmente como a nivel internacional, ¿no? Entonces, partiendo del objetivo que tenía la reforma en el 2013, ahora vamos con la iniciativa de reforma actual. Como pueden ver, y 28 de la Constitución introduce 9 transitorios y el objetivo está básicamente es fortalecer beneficio a la Comisión Federal de Electricidad, dotarla de total poder dentro de la cadena de valor. No es un objetivo que, digámoslo así, subjetivo, sino que en la exposición de motivos de este decreto, pues está estipulado, ¿no? Y pues todos sabemos las declaraciones presidenciales que se han hecho desde la toma de posesión, o incluso antes, ¿no? Del presidente Andrés Manuel, ¿correcto? Entonces, siendo así, por favor, Ángel, continúa con la diapositiva. Bueno, ahora vemos las modificaciones. Partimos de las institucionales, ¿no? Se tiene que la energía eléctrica se considera un área estratégica del Estado. ¿Qué quiere decir? Que por imperativos de seguridad nacional, interés público o el beneficio social, solo el Estado puede llevar a cabo estas actividades. Y estamos hablando de todas las actividades de la cadena de valor, ¿no? Generación, transmisión, distribución y comercialización. Están en exclusiva cabeza del Estado. ¿A través de qué empresa? Pues de la CFE, ¿no? Por eso cambia la naturaleza de la CFE a una empresa productiva, de empresa productiva del Estado a organismo del Estado. Que en este punto, muchos de ustedes me darán la razón. Es una de las evidencias de que esta reforma no es propiamente eléctrica, ¿no? ¿Por qué? Porque Pemex, Petróleos Mexicanos, también tiene la característica de empresa productiva del Estado, ¿no? Y al quitarse este nombre o esta denominación de la Constitución, repercutiría en la estructura del propio Pemex, ¿no? Entonces se espera que en la legislación secundaria, misma que se va a legislar máximo 180 días después, si no estoy mal, de la entrada en vigor de este decreto, ¿no? En caso de que se aprobara. Entonces este es un punto por el cual decimos que no solo afecta al sector eléctrico, sino que repercute en muchas otras áreas, energéticamente hablando, y digamos a nivel social, ¿no? Estatal. Perdón, si me dejas aquí hacer un comentario, una sí, claro, acotación Rafa. precisamente sobre el cambio de naturaleza de CFE. Desde luego, no sabemos qué va a acabar, ¿no? O sea, decir que es un organismo del Estado y no decir nada, pues es exactamente lo mismo en cuanto a su naturaleza y sus funciones. Pero uno de los temas que estamos previendo es cómo se va a convertir CFE o sea, cómo va a regresar CFE a ser nuevamente o a adquirir nuevamente el carácter de autoridad. ¿Por qué? Y aquí incluso a los que han tenido experiencias lidiando con Pemex, sobre todo el Pemex anterior a las reformas del 2008 y desde luego las del 2014 o a las leyes secundarias de 2014, pero el Pemex anterior al 2008 se conducía de forma autoritaria. Es decir, se sabía dueño de un monopolio
imponía básicamente los términos contractuales que quería, incumplía arbitrariamente los contratos, sabiendo que es muy difícil demandar a Pemex por su posición monopólica y además por su posición como autoridad. Posteriormente, tras la reforma de 2008, se atenuó esto para dar lugar a estas actividades sustantivas en el ramo de petróleo, ¿no? Para empezar a cambiar estos contratos administrativos a una suerte de contratos entre mercantiles y administrativos, y finalmente en el 2014 darles la calidad totalmente de contratos mercantiles, y dejar claro que tanto Pemex como CFE no son autoridades, sino que son simplemente comerciantes. Claro que tienen una posición dominante por su participación de mercado, pero no jurídicamente. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque CFE corre el riesgo de regresar al Pemex pre-2008, donde básicamente va a poder incumplir contratos, va a poder imponer cláusulas contractuales, va a poder, básicamente tener a los contratistas y subcontratistas, no quiero decir no quiero decir marginados, pero en una posición de clara inferioridad respecto a lo que existe actualmente. Y hoy por hoy CFE tenía una posición un poquito más decente comercialmente hablando respecto a la posición que tenía Pemex, ¿no? Y es todo el comentario. ¿No? Bueno, a mí déjame también puntualizar algo, Anita, ya aprovechando el comentario de Rafael, y es que incluso en ese momento en el que es una empresa productiva del Estado, ¿no? Tanto Pemex como CFE, en la realidad, pues se siguen a veces comportando como con cierta autoridad, ¿no? Tienen las autoritas y cuando les conviene son una empresa productiva del Estado y cuando les conviene son como ese órgano que es el controlador, yo tengo el poder absoluto, ¿no? Yo tengo el mandato, yo tengo una especie de oligopolio, si no un monopolio, sí un oligopolio, ¿no? Entonces, regresarlo todavía a ese viejo esquema, pues es darle un muchísimo más poder del que previamente tenía, ¿no? O más bien del que actualmente tiene y regresarlo a ese poder que anteriormente tenía, ¿no? Entonces, si ahorita es complicado en algunas ocasiones llegar a tratar con este CFE o este Pemex, regresar a ese estado en el que estaba, pues va a ser, como dijo Rafael, va a ser muy, 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 muy complicado, ¿no? Va a ser regresar al momento en el que ellos dictan absolutamente todo lo que pasa y lo que no pasa, ¿no? Y quiero aprovechar también para aquí leer el comentario de Luis Chávez, dice, al modificar su naturaleza jurídica como organismo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, se podría asemejar como un organismo público descentralizado y por tanto su regulación sería en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal o por la Ley Federal de Entidades Paraestatales. ¿Quién quisiera responder esta pregunta? O sea, la respuesta corta es que no hay información. O sea, la iniciativa no es lo suficientemente clara y cuando menos no está dentro del artículo, o sea, no está haciendo ninguna referencia al artículo, me parece que es el 90 constitucional, el de la Administración Pública Federal, para poder afirmar que es un organismo, que será un organismo descentralizado. Claro, o sea, tienes razón, Luis, puede terminar asemejándose a un organismo público descentralizado. A ver, seguramente tendrán, o la idea de la iniciativa será que tenga su propia ley secundaria, como pasó con Pemex en el 2008 y como pasó tanto con CFE y Pemex en 2014, y entonces darle una nueva naturaleza como organismo del Estado, así, tal cual, que supletoriamente se rija bajo la ley de entidades paraestatales y desde luego la ley orgánica de la Administración Pública Federal, y lo cual no hace otra cosa sino empezar a crear desorden por saber si le va a aplicar la ley de obras públicas, la ley de adquisiciones, si van a tener su propio régimen de contratación, en fin. Pero bueno, no sabemos, ¿no? La realidad y la respuesta corta es ni idea. De hecho, perdón, a mí me gustaría agregar en esto que comenta Rafael. Hay un artículo, no recuerdo ahorita cuál es, donde dice que justamente en el caso de CFE va a poder adquirir, pero sin aplicar no recuerdo el artículo, justo el que mencionabas, para adquirir
la energía, ¿no? Entonces lo deja en un limbo porque no quiere aplicar lo aplicable actualmente al sector público, ¿no? Entonces está creando ahí un monstruo, un híbrido con facultades de todo tipo. Sí, es bien interesante eso, ¿no? Es un artículo que dice, sí tiene que contratar conforme a la ley de adquisiciones de obras públicas, ¿no? Y por el otro lado te dice, excepto cuando contrate energía eléctrica, ¿no? Sobre todo pues, que se la contrate, por supuesto, a los privados, ¿no? A Es decir, privados. o sea, sí, pero no, ¿no? Y hay algún otro punto también bien importante, ¿no? Ahí se introduce el tema de la autonomía, ¿no? Es decir, pareciera ser que se le está dando o elevando a cierta autonomía constitucional, ¿no? Entonces ahí justo también vamos a ver cómo juega este pequeño párrafo o esta pequeña aseveración en la Constitución, ¿no? Para CFE. Ujú. Lo que mencionaban, la iniciativa señala que no se va a aplicar el artículo 134, ¿no? De la Constitución. Y la pregunta es, ¿por qué no se aplica ese artículo si se supone que va encaminado, pues, a que se cumplan principios de transparencia, de economía, que la contratación de energía eléctrica, pues, sea lo más económicamente viable y finalmente al que va a beneficiar o afectar en su caso va a ser el consumidor, ¿no? Y si la iniciativa es en pro del consumidor, ¿por qué inaplicar este artículo, no? Es como la incógnita que más surge, ¿no? Pero bueno, continuemos. Sumado a esto, lo que decía Rafa, de que efectivamente el poder monopólico que va a tener la CFE es muy grande, no va a tener el órgano descentralizado que actualmente existe, que es la CRE, ¿no? Se va a desaparecer la CRE, esas funciones las va a asumir Secretaría de Energía, pero no va a tener como ese contrapeso que pudiera tener en este momento, que si bien decía Ángel, no es completo, ¿no? Porque todavía en ciertas circunstancias toma su papel de monopolio, de empresa estatal, sí frena un poco las actividades, porque en últimas lo que hace actualmente la Comisión Reguladora de Energía es determinar tarifas y otorgar permisos, ¿no? Entonces al menos le pone un freno a las tarifas que impone al suministro de servicio básico, que serían los hogares, y pues a las tarifas de transmisión y distribución, ¿no? Entonces, al eliminarse este contrapeso como de este brazo técnico de la Comisión Reguladora de Energía, pues se queda el vacío, si bien dice la iniciativa. Estas funciones van a ser asumidas por la Secretaría de Energía, ¿no? Pero pues se hace parte también de la administración. Entonces, ¿en qué situación de vulnerabilidad puede estar el sector cuando CFE tiene el monopolio vertical y horizontal? Y la Secretaría de Energía, conforme históricamente, bueno, hablando desde el 2000, desde la posesión del nuevo presidente, ha venido actuando, ¿no? Como en qué papel nos sitúa, ¿no? Esa es otra incógnita que dejamos ahí sobre la mesa. Se cancelan los términos de estricta separación legal de CFE. ¿Esto qué quiere decir? Que antes la CFE tenía subsidiarias y filiales, ¿no? Para hacer una división de su presupuesto, de sus funciones en pro de determinado sector, ¿no? Sin embargo, casualmente las subsidiarias y filiales que van a seguir, que van a continuar después de esta reforma, son las que más rentabilidad le dan a la CFE, ¿no? Que son CFE Energía, CFE Internacional, creo que Telecomunicaciones e Internet, ¿no? Entonces, pues esto es otra prueba más del poder que se le da a CFE. Se reincorpora el SENACE a la CFE, como era pues, años atrás, que recordemos que el SENACE tiene básicamente dos funciones, ¿no? Operar el mercado eléctrico mayorista y el despacho de la energía, ¿no? Entonces, esta es otra incógnita, otra incertidumbre que deja esta iniciativa de decreto. ¿Qué va a pasar con el mercado eléctrico mayorista, no? ¿Va a seguir CFE con él? Teniendo la energía como sector estratégico reservado al Estado, se entiende que no. Sin embargo, debemos esperar a que máximo 6 meses después se promulgue la legislación secundaria que va a ahondar un poco más en qué va a pasar con esta situación, porque como veremos más adelante, se van a cancelar permisos, se van a cancelar contratos, entonces realmente no habrá un objeto de un mercado eléctrico mayorista como tal, ¿no? No sé tú qué opinas, Ángela, ahí.
Y no, definitivamente, ¿no? Este cambio paradigmático pues va a eliminar absolutamente el mercado eléctrico mayorista y todo lo que conlleva, ¿no? Los contratos, ¿no? Los permisos, los sales, ¿no? Que es algo que también se tocará más adelante. Pero sí, efectivamente, creo que eso se trastoca absolutamente todo, ¿no? Y hay un tema también bien interesante, ¿no? Es el tema, ¿qué va a pasar con los empleados de la CRE y de la CNH, ¿no? Es decir, se les dice que se les va a respetar sus derechos, pero ¿qué significa que se les respeta sus derechos? ¿Su antigüedad para que los puedas liquidar? ¿O que efectivamente serán contratados, ¿no? Por CFE cuando se reasuma, ¿no? Bueno, no sé ahí si Edith o Rafa quisieran hacer alguna otra participación sobre esto. No, solamente en el tema de la desaparición de la CRE y CNH, aquí en principio parece, ¿cómo explicarlo? Algunas posturas han sido, bueno, está bien, pero las facultades al final las va a absorber CENER, es decir, no es como que no existirá un órgano regulador, ¿no? Y como si todo pudiera seguir adelante como si nada. Y aquí yo quisiera hacer dos acotaciones. La primera, la obvia, que es el dejar de tener órganos reguladores con 6 expertos, idealmente 6 expertos, resolviendo temas complejos y totalmente imparciales, ¿no? Ese es el primer tema. La ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética pues prevé procedimientos, temas de transparencia, es decir, hay actos administrativos al interior de la CRE y la CNH que tienen una regulación un poco más allá de los actos administrativos normales. Y de tener este régimen regresaríamos a un acto administrativo común emitido por una secretaría, ¿no? Y vaya, sin el nivel de especialización que tendrán o de discusión que tendrá, bueno, 6 expertos poniéndose de acuerdo para resolver un determinado asunto, para imponer sanción, para emitir regulación, etc. Esa es la obvia. La menos obvia es que hay que recordar que bueno, por un lado, que la CNH tiene muchos contratos, desde luego, que derivan de las rondas petroleras, y que también CFE, CFE tiene múltiples contratos, Pemex tiene múltiples contratos que al final están indirectamente regulados o directamente regulados actualmente por la CRE. Por muchas razones, o sea, en temas de transporte de gas natural en ductos o de petrolíferos, o vaya, de cualquier cantidad de temas que tienen una regulación que en principio debe ser imparcial por parte de la CRE. El hecho de que las funciones ahora las absorba CENER, hay que recordar que CENER es el presidente del Consejo de Administración de CFE y de Pemex. Es decir, el ahora regulador, si se aprueba la reforma, el regulador, que pasaría a ser CENER, tendría también influencia en la contraparte de esos contratos. Vamos a suponer, de transporte de gas natural o de compraventa de electricidad o de lo que quieran. Entonces, vamos a tener un regulador que en realidad puede imponer condiciones para favorecer a las empresas estatales, de las cuales además participa en el Consejo de Administración, ¿no? O sea, ahí está claro un conflicto de interés. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? La verdad es que mucho tenemos que verlo ya en la regulación secundaria, ¿no? Digamos que en la legislación que se vaya emanando de esta reforma constitucional en caso de aprobarse, ¿no? Pero lo puntualizas muy bien, ¿no? Según este primer marco general, ¿no? O este primer borrador de la reforma constitucional, es lo que estaremos viendo, ¿no? Si les parece, pasamos a la siguiente, continuamos con la presentación. Bueno, ahora pasemos a uno de los aspectos más escandalosos, diría yo, de la reforma, ¿no? De la posible reforma, es que se le da una participación fija en generación a CFE, ¿no? Tomando en cuenta que es un área estratégica en cabeza del Estado. La participación de mínimo 54% y a los privados de hasta máximo un 46%, que esto depende mucho de la planeación y control del sistema, ¿no? Que quién va a ser el encargado ahora de, bueno, en caso de aprobarse la reforma, pues va a ser la propia CFE.
una facultad que en este momento está en cabeza de la Secretaría de Energía, ¿no? Entonces, CFE va a programar, controlar y operar el sistema eléctrico y va a determinar en qué momento entran estas centrales de generación privadas, ¿no? Vemos que hay una cancelación de permisos, de contratos de compraventa y las solicitudes pendientes. Aquí surgen varias dudas, ¿no? La primera, va a haber una cancelación de permisos, pero también se dice que los privados pueden generar, ¿correcto? Entonces, ¿con qué permiso o con qué título van a validar esa generación? Asumimos que lo van a hacer posteriormente en la legislación secundaria, ¿no? Pero son 6 meses que tienen máximo, ¿no? Puede que se expida en un mes, como puede que se expida en 6 meses. ¿Y qué va a pasar primero con los privados en esos 6 meses? ¿Qué va a pasar con los fierros, con las instalaciones de sus centrales eléctricas, ¿no? ¿A quién le van a vender la energía? Si todavía no se han estipulado los términos de los contratos. Que, de nuevo, ¿quién estipula esos términos de los contratos de compraventa? La propia CFE. Entonces, estamos ante un vacío de qué va a pasar con los permisionarios, bajo qué título van a operar y, pues, qué va a pasar con su inversión, ¿no? Entonces, pues estamos esperando en la legislación secundaria que pueda suscitarse al respecto. También vemos una modificación del despacho económico. Sobre lo que acabas de comentar, perdón, Ana, nada más puntualizar, porque lo que dices, o sea, es muy cierto. ¿Qué va a pasar en ese inter? Hay que subrayar que lo transitorio de la reforma dice, a la entrada, el mismo día de entrada en vigor, se cancelan permisos y contratos. O sea, ¿y qué régimen aplica entonces? Es decir, ¿no se requiere ahora permiso para generar electricidad? ¿O sí se requiere porque se mantiene en vigor la ley de la industria eléctrica hasta que sea sustituida por la nueva legislación secundaria? O sea, esto que acabas de decir es fundamental, pero sobre todo deriva de una terrible técnica legislativa. O sea, no puede ser que al mismo día en que entre en vigor se terminen permisos y contratos. Tampoco es posible, y me regreso al punto 1, ¿no? En el que los privados pueden participar en un 46%. No es posible que convivan en el mismo texto constitucional 1, que el Estado tiene reservado de forma exclusiva las actividades de generación y conducción, transmisión, abastecimiento, que está en la reforma, pero para estos efectos de generación, es decir, el 28 constitucional establecería que solamente el Estado puede generar. Y más adelante resulta que los privados también pueden generar. A ver, esto simplemente es principio de no contradicción, ¿no? O sea, dejar claro si se puede o no se puede. Sí se puede en un 46%. Bueno, entonces no está reservado al Estado. No se puede ni en un 46%. Entonces sí está reservado al Estado. Pero bueno. Yo también, a mí en este tema me gustaría adicionar otra contradicción que al menos yo veo es justamente cuando dice cancelo contratos, pero reconozco PIEs y reconozco autoabasto y reconozco la generación de privados a partir de la reforma energética. Entonces, sí reconoces, pero no me das permiso y tengo que esperar a ver qué se te ocurre en tanto emites la legislación secundaria, ¿no? Entonces sí nos deja en un limbo, y digo a todos porque al final todos somos consumidores de energía, y nos deja en un limbo que va a pasar si las centrales tienen que apagar su generación al instante en que entre en vigor y no hay contratos, ¿no? Esperamos que no pase la reforma en personal, pero si pasa que sea uno de los aspectos que se defina, ¿no? En esta negociación o en esta modificación a esta iniciativa. Y es un completo limbo también para, pues sí, como tal para los generadores, no es, como lo mencionas, no es qué hacemos, ¿no? Es decir, yo estoy generando, se publica esto y al día siguiente entra en vigor y ok, perfecto. ¿Y yo qué hago? ¿Te sigo entregando energía o no? ¿A qué precio me lo vas a pagar? Si es que me lo vas a pagar, ¿no? Si no, pues dime cómo no me lo vas a pagar, ¿no? O sea, o a qué precio me lo vas a pagar, ¿no? O sea, esos pequeños detalles. Y si yo sigo generando y si no tengo ningún permiso, ¿qué pasa? De todos modos lo puedo hacer, no me vas a sancionar. Y si me sancionas, ¿bajo qué régimen me sancionarías, no? Es un completo limbo en el que se queda, ¿no? En esa vacancia X, híjoles, está bien complicado, ¿no? Entonces, bueno, ahí veremos que se va resolviendo, ¿no? Supongo que será de las cosas que esperemos se tenga que analizar detalladamente, ¿no? En su caso, si así lo deciden que se modifique, ¿no? Se tenga que hacer
para puntualizar esos pequeños detalles, ¿no? Para no dejar en la inseguridad jurídica a todos aquellos que están generando y que sabemos que además se requiere, ¿no? Sabemos que con el 54% de CFE, pues es imposible, ¿no? Para los 6 meses estaría, digamos, operando únicamente CFE, ¿no? Pues bueno, ahí veamos cómo va operando. Déjenme leer aquí unos comentarios, ¿no? En este caso, pues me voy a dejar, a subir hasta el de Conrad. El otro, pues perfecto, ¿no? Como lo comenzamos, Luis, efectivamente, ¿no? Ahí están los dos regímenes. Uno, pues que va a estar conforme al 134 constitucional, y el otro, el de la energía eléctrica, que no entra en este 134 constitucional, ¿no? Que es bastante interesante, ¿no? Como uno sí y el otro no. Conrad nos dice, hablan mucho de energías limpias y contratos, pero no hablan de confiabilidad de la red, regulación o arranque negro que los privados no atienden. Así que no veo una visión equilibrada de una modificación en materia de electricidad. Pues es un tema bien interesante, ¿no? Es un tema que de hecho ya ha analizado la Corte. Incluso el sistema de la confiabilidad, pues recordarán que hubo una controversia constitucional que interpuso en su caso la COFES, y la resolvió la Corte, y en ese momento, pues la Corte, digamos que no le dio ni toda la razón a la autoridad, ni toda la razón a los privados, ¿no? Fue, me parece, una decisión justiniana, ¿no? Ahí no sé si ustedes quisieran abordar sobre este tema, ¿no? De la confiabilidad de la red, ¿no? La Pero regulación o arranque negro. o sea, yo creo que Conrad tiene un punto respecto a que hemos hablado, no tanto de energías limpias, pero sí en general, de energía generada por los privados, y de los problemas que tiene esta reforma. Y tiene razón. El problema es que esta reforma, de hecho, tampoco atiende los problemas de confiabilidad, regulación o arranque negro. O sea, esta reforma en realidad no ayuda a contribuir con estos problemas, sino que por el contrario, causa tantos vacíos legales que de hecho, incrementa los problemas de la red, o potencialmente incrementaría los problemas de la red. Es decir, no es que la ley de la industria eléctrica actual o el régimen actual no pueda mejorarse. Claro que puede y debe mejorarse. Por ejemplo, está el tema de las redes eléctricas. En la ley de transición energética hay un desarrollo, y de hecho hay programas que tiene que llevar a cabo la Secretaría de Energía para desarrollar redes inteligentes, precisamente para poder lograr la integración de renovables de mejor manera y mantener la confiabilidad o promover la confiabilidad de la ley. No se ha hecho nada. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad de una reforma precisamente para impulsar esto, en vez de crear vacíos legales? Entonces, la crítica a esta reforma en realidad va a que, lejos de mejorar estos aspectos, que vaya, son reales, sí, son reales, puede haber problemas en esos puntos, sí, pero lejos de mejorarlos y abordarlos, empeora el sistema eléctrico. A mí solo me gustaría añadir que en este tema de confiabilidad es el pretexto para mí, de CFE, la CRE, para argumentar su reforma, ¿no? Lo cierto es que, de hecho, no sé si vieron uno de los últimos permisos que negó la CRE para energía renovable solar, argumenta que genera falta de confiabilidad en el sistema y pidió la opinión de SENACE, y pues, bajo este argumento están ya desde antes negando muchos permisos, y bueno, se veía ya venir este tema, pero sin lugar a dudas hay muchos temas técnicos que sí también debieran considerarse. Igual, incluso aprovechar, ¿no? Para hacerle promoción a Factor Energético. Hay una gran entrevista de Factor Energético sobre el tema de la confiabilidad, ¿no? Aquí aprovechando que está Pedro Mentado, pues muchas gracias por esa entrevista, Pedro, fue magnífica. Hola, hola. Y bueno, por supuesto, invitarlos a echar una revisada, ¿no? A los expertos en el tema de la confiabilidad, ¿no? La explicación que nos da el ponente en esa entrevista es magistral, ¿no? Entonces, es un tema que es transversal, que es un tema que va a estar siempre el tema de la confiabilidad con y sin reforma energética, ¿no? Ese lo vamos a tener todo el tiempo, ¿no? Entonces, digamos que eso no depende de esta reforma o no, ese va a ser un tema permanente, ¿no? Entonces,
si les parece bien, paso al siguiente comentario que tengo aquí en el chat. Es de Diego Esponda. Muchas gracias por tu asistencia, Diego. Y nos dice, es importante mencionar que los contratos suelen tener cláusulas de medios alternativos de solución de controversias, que normalmente se traducen en arbitrajes, procedimientos que suelen ser muy costosos para el Estado. Sí, efectivamente, ¿no? Muy costosos, de hecho, para ambas partes, ¿no? Incluido para el Estado mexicano. Y que, bueno, no sé si lo tengamos más adelante previsto y para algunos de los ponentes, pero pues se prevé que en su caso podría ser súper costosísimo el cubrir con estos arbitrajes, incluso perdiendo, ¿no? No, perdón, incluso ganando, perdiendo, pues con mayor razón, ¿no? Ahí no sé si ustedes quisieran agregar algo más. Creo que más adelante hablamos de eso, ¿no? No sé si haya una lámina que especialmente lo aborde, pero si no, justo uno de los temas a tratar es, digo, brevemente, es potenciales arbitrajes. Uh-huh. Y también hablando de una posible, de que nos estemos viendo enfrentados a una posible expropiación indirecta, ¿no? Que se venía hablando un poco desde hace tiempo atrás con las prácticas de la credilación en resolver los permisos. Ahora bueno, en caso de aprobarse esta iniciativa, pues se va a ver un poco más enmarcada, ¿no? Entonces, sí, podemos abordarlo un poco más adelante para terminar con las preguntas. No sé qué opinas. Y completamente de acuerdo. Paso a la segunda pregunta de Diego y posteriormente te doy el uso de la palabra, Javier. Muchas gracias igualmente por tu asistencia. Entonces, la segunda pregunta de Diego Esponda es, ¿consideran que la generación distribuida está prevista en la reforma? Yo inicialmente te diría, todo está previsto en la reforma, ¿no? La reforma te dice que únicamente CFE puede llevar a cabo el abastecimiento de energía eléctrica, ¿no? Tendríamos que ver cómo se puntualiza en la legislación secundaria, pero de inicio yo te diría que absolutamente toda la industria, incluyendo generación distribuida, está previsto dentro de esta reforma. Ahí no sé si alguien quisiera puntualizar. Sí, esto deriva, de acuerdo, Ángel, esto deriva de la contradicción que apuntaba más adelante. Si el Estado tiene de forma exclusiva, tiene reservada de forma exclusiva la generación, conducción, transporte, abastecimiento de energía, vaya, por oposición no lo tiene o no lo pueden hacer los privados, porque se convierte en un área estratégica que no pueden realizar. Ahora, repito, estos son de los problemas que tiene la reforma, que no es lo suficientemente clara. Pudiera haber quedado en un artículo, en el mismo texto del 28 constitucional, o quizás hasta en un transitorio, una aclaración respecto a qué pasa con estos regímenes de generación distribuida o de abasto aislado. A ver, también podemos hablar del abasto aislado, ¿no? Un abasto que está dentro de una red que no esté interconectada. Si tiene que generar electricidad, estaría invadiendo una función exclusiva del Estado. En fin, en principio, de acuerdo, Ángel. Hasta que no se diga lo contrario en algún otro lugar, todo está incluido. Correcto. Y completamente Incluso de acuerdo. los permisos legados de importación y exportación, ¿no? También pudieran entenderse que están ahí, pese a que no los tocan textualmente, ¿no? Pero suena repetitivo, pero todo lo esperaremos en la legislación secundaria, ¿no? Que se plasmen estas excepciones. Y de Sí, es un hecho pequeño también, detalle, ¿no? Hacia adelante, perdón. no te preocupes. También cuando justo dice cancelo todo contrato y no especifica qué contratos, pero al final la generación distribuida implica un contrato con CFE de otra naturaleza, pero bueno, hay un contrato y bueno, solo mencionar que ya han salido la secretaria NARE a decir que no están metidos con la generación distribuida, que la van a promover, pero coincido con ustedes, está considerada una reforma. Y completamente de acuerdo, ¿no? Y es bastante interesante eso, ¿no? Es decir, en una entrevista, por ejemplo, que le hicieron con Carmen Aristegui, dijo, palabras más, palabras menos, es que generación distribuida no está incluida, ¿no? Siempre y cuando no esté interconectada, ¿no? Porque aquí, obviamente, pues el tema que no les gusta de la generación distribuida, como generalmente es generada con paneles, es que es el tema de la intermitencia, ¿no? La intermitencia se da a grande escala o baja escala, ¿no? Entonces, ahí justo nos dijo no, pero sí, ¿no? Entonces, híjoles, o sea, como que no, tampoco quedó muy claro, ¿no?
Y el tema, pues lo comentaste también muy bien, Ana, ¿no? El tema de qué pasa con los permisos, ¿no? Que no están interconectados a la red, que en teoría, pues no le deberían de causar ningún problema por ese tema de la confiabilidad, que es lo que más les preocupa. Pues en teoría están incluidos o no, ¿no? Inicialmente, igual la secretaria había dicho en otra entrevista con Carmen Aristegui, que siempre y cuando no estuvieran interconectados, pues no había ningún problema para el SENACE, ¿no? Y para CENER. Pero bueno, digamos que esta reforma no es lo suficientemente clara para explicar en qué casos aplica y en qué casos no. Entonces, si les parece bien, pasamos al comentario de Javier Villalobos. Adelante, Javier, muchas gracias. Hola, buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Muy bien, gracias Ángel, gracias a todos. Pues ahí hemos andado un poquito ocupados y ya me he perdido varios webinars ahí o videoconferencias, ¿no? Y sobre todo en este tema que ahora es, yo digo que lo crítico aquí, un país sin energía bien administrada tendrá sus problemas siempre. Y aquí el tema, yo lo veo más allá de que tanto nos puedan ofrecer estos en la reforma o no. El hecho de que yo siempre, siguiendo unos años a todo el sistema de cómo se maneja en el gobierno y grandes corporativos también pueden ser, juegan con la capacidad de conocimiento de la sociedad y o el grado de ignorancia que pueda tener, ¿no? Yo hoy acabo de ver una entrevista, no sé si es una senadora que nunca la había visto, y es increíble la facilidad cómo se presentan ante un público, el dominio que tienen. Todo lo que dijo, es decir, estamos a favor de los privados, no tenemos nada en contra de ellos, pero la energía no la van a meter ellos, la vamos a meter nosotros. Entonces, en toda esta reforma, lo que yo veo es dejar de lado, el discurso nacionalista de siempre ahí está presente, pero en la realidad, yo todas las veces que he escuchado a muchos del gobierno, desde el presidente, nunca dan los números exactos. Yo sé que ponen unos precios ahí del costo. El costo que me llega aquí, en la realidad, no son 80 centavos. El costo de CFE son arriba de $1, 40, 45. Recientemente, una empresa grande donde yo trabajé firmó en enero, empezó comercialmente a ser usuario calificado, era antes de suministro básico, con CFE calificados, suministro básico, por entrar calificado, y luego en febrero se viene el problema del gas, se le fue a un el costo. Y luego ya para la siguiente, si la reforma pasa, regresa al suministro básico, pero su contrato, o sea, y no paga cualquier cosa, factura alrededor de 300 mensuales. Entonces, esas cositas de los números. Que lo perdimos, creo que Se fue un ratito, pero creo tiene que problemas con su internet, Javier. Exactamente, creo que lo pedimos. Si quieren, pasamos rápido a la... ahí está. Ya está, otra vez, te escuchamos. Te escuchamos, Gracias. Javier. Ya nada más para finalizar. Sí, gracias. Para finalizar, es que yo creo que sí tenemos problemas ahí críticos, y la gente que conocemos un poquito, ahorita tocaron el tema de confiabilidad. Yo estaba en arranque de plantas de generación, de usuarios también, y el tema de código de red es bien clarito. Se volvió a ir. Sí. ¿Qué crees, Javier? Que te volvimos a perder. Tal vez si apagas tu cámara, yo creo que tendrías mejor señal. De hecho, es que se salió, ¿no? O sea, Sí, creo que lo sacó completamente, ¿verdad? Ok. Bueno, pues si no, ahorita regresamos con Javier. Si les parece, le doy el uso de la palabra a Mau Oliver. Adelante, Mau.
Muchas gracias por Hola, tu muchas gracias. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Perfecto. Oigan, yo nada más quería, hacer un comentario respecto al tema de la generación distribuida. Lo demás creo que está muy bien, que están haciendo un análisis pues muy completo y muy bueno respecto a lo que implica la reforma. Pero un poco que creo que es importante, y más por la pregunta, porque supongo que hay en el foro varias personas interesadas en cómo va a funcionar este negocio respecto de, oye, pues yo llevo, pues no sé, pocos años metiéndome en este tema, ¿no? Como se ha visto, fue un boom muy importante en el país todo este tema de la generación distribuida. Y lo que creo que es importante en relación con lo que dice la reforma y lo que dice también Nale, es que pues no hay muchas palabras para decirlo, más que le está dando a tole con el dedo a todo mundo, ¿no? ¿Por qué? El hecho de que la reforma constitucional o inclusive la ley secundaria no ataque de manera directa a la generación distribuida, pues es por dos razones. Uno, porque el verdadero conflicto para la CFE hoy en día en el ingreso no lo representa para nada la generación distribuida, sino más bien los grandes generadores que se dedican, pues ya saben, a través de los esquemas de autoabastos, PIEs, pues que no le compran toda la CFE. Pero segundo, porque pues en mi experiencia como litigante en materia de energía, les puedo asegurar que los poquísimos litigios que más o menos va ganando hoy en día la actual administración, van relacionados precisamente con la generación distribuida, en el sentido de que, aunque no le pegue, existen decretos o, bueno, oficios, más bien privados, comunicaciones internas, por ejemplo, en el SENACE, poner un ejemplo en Baja California, ¿no? Que es uno de los estados con generación distribuida más desarrollada aquí en México, en donde simplemente, pues con un dedazo dicen, oye, ¿qué crees? Aquí en Baja California tenemos un límite de generación distribuida de X cantidad de megawatts. Ya llegamos. Y tienes a cientos de personas, a decenas o también incluso cientos de clientes con solicitudes de interconexión de generación distribuida completamente paralizadas por el simple hecho de que pues ya se llegó al límite que quién sabe quién puso con base en quién sabe qué criterios. Y pues con eso no necesitas tú meterte a otro pleito con el sector privado que a lo mejor ni es trascendente, cuando pues simplemente tienes tú la facultad para interponer un límite completamente discrecional para decir que para no afectar la confiabilidad del sistema solamente puedes tener interconectados con el esquema de generación distribuida X cantidad de megawatts y pues se acabó, ¿no? Entonces creo que es importante, pues bueno, tener presente que el hecho de que la reforma no hable de la generación distribuida o de que la secretaria Nale diga que no está peleado con ella, pues bueno, yo creo que es también un poco una manera de tapar el sol con un dedo, porque pues hoy en día no creo yo que se necesite una reforma para afectar de la manera tan negativa que se está afectando el impulso de la generación distribuida, como sí se necesita para acabar con la inversión privada en materia de generación de energía a grandes escalas, ¿no? Sí, digo, no sé si hay que hacer alguna otra referencia, pero yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Creo que ese es, digamos que otro frente que no quiere abrir la Secretaría de Energía, ¿no? No les conviene. Como bien lo comentas, pues realmente, de hecho, lo que tienen ahorita, pues lo han venido ganando. Y hay un punto bien importante, ¿no? Un poco intentando ser equitativos, ¿no? Regresando a este tema de la controversia constitucional, que seguramente, Mau, tú lo conoces mejor que yo, pero había un punto que, pues, por lo menos la Corte sí les había otorgado, ¿no? Y que era el tema de los servicios conexos para las centrales intermitentes, ¿no? Que es algo que realmente, pues, de hecho existe en varios países del mundo, ¿no? Es decir, no significa que no haya cosas que mejorar, ¿no? En la regulación existente, claro que se pueden mejorar algunas cosas, pero no significa que se tenga que eliminar todo de un dedazo, ¿no? Hay pequeños detalles que hay que corregir y que se pueden ir corrigiendo poco a poco, ¿no? Este tema de la generación distribuida, pues efectivamente, ¿no? Es un tema que todavía no está completamente de acuerdo, que posiblemente no se metan porque no les conviene, no les conviene abrir un frente más, ¿no? Pero bueno, como tal, pues ya lo veremos ahí en la regulación secundaria. Igual, no sé, Ana, Edith o Rafa, si quisieran agregar algo más sobre este tema. No, nada, o sea, muy claro y gracias, Mau, te saludo, aprovecho para saludarte, Mau. Muy claro y tienes totalmente razón, o sea,
el tema de generación distribuida, y no solo de generación distribuida, o sea, en general el tema de interconexión lo ha estado golpeando el gobierno por otro lado, ¿no? Por la puerta de atrás, ¿no? Y a ver, totalmente de acuerdo. Hay actualmente centrales que tienen constantemente límites de generación, es decir, no pueden generar su 100%, sino que tienen que generar a un porcentaje menor, simplemente por estos problemas de red y de alegada o de supuesta confiabilidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Gracias, mi Rafa. Un abrazo de regreso. Aquí ya nada más leo el comentario de Conrad. Solamente es una base de diseño de plantas privadas. No dan ese servicio, además de que el SENACE se coordina en función de centrales con suficiente fuerza electromotriz, ¿no? Sí, efectivamente, pues digo, no sé, a reserva de lo que comentan los demás, pues el SENACE son los expertos, ¿no? Realmente ellos tienen muy buenos, tienen grandes profesionales, ¿no? Lástima que actualmente, digamos que se ha limitado su campo de actuación, ¿no? Incluso, pues ya ven, la reforma pretende, eliminar el SENACE, ¿no? Con lo que conlleva, ¿no? O sea, lo que ya habíamos comentado, no sabemos cuál de su personal permanecerá, si permanecerá todo o solamente una parte, ¿no? Es un pequeño detalle que también hay que revisar, ¿no? Y me parece correcto, estos paneles es importante conocer diversas visiones sobre el tema. Sí, efectivamente, pues es parte de lo que tenemos que estar haciendo, ¿no? Estar revisando todos los ángulos que hay, ¿no? Para que podamos, digamos que tener un campo de visión mucho mayor, ¿no? Tener todas las opiniones posibles. Pues aquí no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario, igual de los panelistas. Si no, pues creo que podríamos continuar, ¿no? Okay. Okay. Entonces, si Bueno, quieren, otro punto importante a considerar es el tema del despacho, ¿no? Con la supresión del SENACE, que lo absorbe CFE, el esquema de despacho lo va a adquirir CFE. CFE despacha la energía. ¿Cómo lo va a hacer? Actualmente, desde la reforma del 2013, el despacho se hace bajo el principio económico, ¿no? Se despacha la central eléctrica que más económica tenga a grandes rasgos, ¿no? Que más económica tenga su electricidad. Y se van, conforme a la demanda, se van despachando las anteriores. Generalmente termina, la última en despacharse, la que margina, es combustóleo, diésel, no porque sean propiedad de la CFE, ni porque se discrimine o algo así, sino porque por el propio combustible pues, requiere un costo mayor, ¿no? De producción. Eso actualmente. El concepto bajo la iniciativa es que siga el principio de despacho económico, pero se va a despachar primero las centrales de CFE bajo este criterio de mínimo el 54%. Entonces, justamente esta semana la Secretaría de Energía publicó unas diapositivas muy didácticas, eso sí, sobre cómo iba a ser este despacho, ¿no? Entonces, no sé si algunos de ustedes vieron, salía primero creo que la nuclear, sí, sus costos son bajísimos, ¿no? O la hidroeléctrica. Sí, la hidroeléctrica, nuclear, al final estaban las térmicas, combustóleo, de CFE. Cuando se despacharon estas, se iban a acudir a las privadas, ¿no? Solar, eólica, que son muchísimo más económicas, económicamente hablando, pues, de que las propias de CFE. Entonces, ¿cómo se va a garantizar que efectivamente se siga este criterio de despacho económico? Si va a ser la propia CFE que despache sus propias centrales, bajo supervisión de quién, si ya no hay un órgano regulador como tal, si lo asume en parte CFE y Secretaría de Energía, ¿no? Sí, como decía Rafa, ya no está este brazo técnico, que son mínimo los 6 comisionados, ¿no? Entonces, vemos el poder monopólico que aumenta de la CFE. No sé si alguno tenga alguna precisión o comentario que hacer en este rubro sobre el despacho. yo creo que nada más, o sea, lo dijiste perfecto, ¿no? Cómo sería el despacho, ahí pues una arbitrariedad, ¿no? Ya no sabríamos cómo se haría, ¿no? Sería solamente CFE la que determinaría pues su despacho. Aquí ya no importaría el tema igual de la sustentabilidad, ¿no? Que
bueno, este tema de la sustentabilidad pues es toda una corriente que está, un viento, ¿no? Que está atravesando absolutamente todo el mundo y que bueno, al parecer se quiere tachar en México este tema de la sustentabilidad, ¿no? Ya no importa también qué energías sean las limpias, sino únicamente, digamos que las que correspondan al Estado en primer lugar y en segundo lugar a los privados, ¿no? Creo que únicamente puntualizar eso de mi parte. Creo que también hay otro punto importante, ¿no? Que es mucho que ha venido comentando igual CFE, y es que ellos lo que les interesa es que no sea el despacho únicamente conforme a los costos variables, ¿no? Sino a los costos fijos. ¿Por qué? Porque ellos tienen, pues sus centrales eléctricas, digamos que ya están amortizadas, ¿no? Ya tienen un valor de 1 peso como tal, ¿no? Ya fueron pagadas. Entonces, si se considera eso, pues los costos fijos y los costos variables, según CFE, pues sus costos seguirían siendo más bajos o mucho más competitivos con los privados, ¿no? Es un tema que, bueno, habrá que revisar a detalle, ¿no? Pero pues el tema de los combustibles también ahí está, ¿no? El costo del gas natural, ¿no? El costo de los hidrocarburos, del diésel, ¿no? Del carbón, pues finalmente también son costos que hay que ir agregando al despacho. Y sería el comentario de mi parte. Y además de eso, como les decía, no es un tema subjetivo de que en este momento la administración anterior dio prevalencia o preferencia a las centrales privadas. No. Por ejemplo, el año pasado, en el 2020, el CFE de suministro básico compró aproximadamente 260 terawatts de energía, ¿no? Que abastecen los hogares. De esos 264 terawatts, aproximadamente el 54% fue entregado por centrales privadas, ni siquiera propias de la CFE, ¿no? Entonces, y el restante por centrales de la CFE. Esto pudiera ser una muestra de que CFE no tiene la capacidad para aportar este mínimo del 54% que constitucionalmente se le exigiría, ¿no? Y hablando de costos, costos del año pasado, ¿no? Un megawatt hora de ciclos combinados de CFE cuesta aproximadamente 1.400 pesos, ¿no? Y uno de ciclo combinado privado está en 1.100 pesos, como 23% más o menos de diferencia entre las dos, ¿no? Entonces se evidencia que no es por favorecer privados o CFE, sino es por en atención a requerimientos técnicos y económicos, ¿no? Como la misma reforma que se pretende en este momento dice, ¿no? Lo que se busca es que los hogares mexicanos, ¿no? Palabras del Ejecutivo, se vean beneficiados y paguen menos. Pero si no se va a atender a este criterio de despacho económico, la energía va a salir más costosa, ¿no? ¿En quién va a repercutir estos costos? ¿No? Puede que CFE decida no trasladarle el costo al usuario final. Esto mediante subsidios, ¿no? Pudiera ser la forma en que nosotros dijéramos no vamos a pagar más de electricidad. Hablando netamente de los hogares, servicio básico. No involucremos el servicio calificado, la industria, ¿no? Pero si lo hace mediante subsidios, la carga, pues se va a incrementar la carga fiscal, ¿no? O sea, de una u otra forma vamos a vernos perjudicados nosotros como sociedad, porque de algún lado saldrá el dinero, ¿no? No sale de una bolsa mágica, o sale de subsidios, de impuestos, o sale directamente de la factura, ¿no? Entonces, es contradictorio, entre muchas contrariedades, esta parte de la economía que busca o el beneficio económico que busca la iniciativa, porque pues va a repercutir en el usuario final. Y también, hablando de industria, ¿no? Al ser CFE el que le entregue la energía o le suministre a los usuarios calificados, además de 1 megawatt de energía, sector automotriz, ¿no? Que está pues muy avanzado acá en México, hay mucha derrama económica de ese sector, sector alimentos, toda la industria en general. Si su energía, básicamente su materia prima, pudiera decirse, va a ser más costosa, sus costos de producción se van a elevar, ¿no? Va a repercutir finalmente en el valor del producto, valga la redundancia, final. ¿Y quién va a asumir esos costos, no? Se van a socializar y van a terminar asumiéndolo los consumidores. No sé si alguno tenga otra opinión en contrario o algo que decir para reafirmar
Estoy mencionando. En contrario, no, Anita, me adelanté antes de que terminaras. Pero no, solo sumar que a mí me llama la atención, y salvo que alguno de ustedes haya escuchado lo contrario, yo no he escuchado que vayan a bajar las tarifas. De hecho, lo que dicen es no va a aumentar más allá de la inflación. Entonces, pero sí van diciendo que en estos últimos años, a partir de la reforma, han incrementado, aunque justamente no dan datos concretos y no entran al fondo del por qué ha aumentado, ¿no? Como este tema de que igual y alguien conoce más a detalle, que los beneficios derivados de la reforma se los quiso quedar CFE, ¿no? Y no mandarlos al tema de tarifas y que nosotros lo hubiéramos reflejado. Entonces, este tipo de detalles son los que creo que deberíamos estar abordando más, quizá para contrarrestar lo que se pretende con esa reforma, ¿no? Pero bueno, coincido en que no vamos a tener beneficios, o no parece que así los haya, ¿no? Y que de una u otra forma los vamos a pagar. El beneficio que yo personalmente veo de esta reforma, de esta iniciativa, es que se va a fortalecer a CFE. Beneficio para los que trabajan en CFE, porque es una empresa pues constituida desde 1937, 1940, o sea, ya tiene muchos años, puede decirse en el corazón de los mexicanos, ¿no? Entonces se fortalece esa empresa estatal. A mi modo de ver, ese es el único beneficio que pudiéramos ver. No sé, como les mencioné, ¿alguno tiene otro punto o otro beneficio que considere que se puede extraer de esta reforma? ¿No? Todas las opiniones son válidas. Es bastante interesante saber, ¿no? O dar un punto de qué sería lo beneficioso, pero creo que sí, tal vez no para las mayorías, pero sí va a haber algunos pequeños grupos reducidos que sí se verían beneficiados por esta reforma. Dentro del sector gobierno, ¿no? Y también se verían perjudicados porque si se desaparecen CNH, CRE, el SENACE, pues van a ser millones de empleos que se van a perder, ¿no? Entonces, pues sí, muy pocos se verían beneficiados. Pero bueno, continuando. Perdón, ¿Sí? sin sumar a aquellos que puedan generar en el sector privado, ¿no? Porque justamente no todos los que hay quizá vayan a permanecer y no va a haber nuevos inversores con estas condiciones. Entonces sí creo que son más los perjuicios que los beneficios hasta ahora. Exacto. Y eso que no hemos visto la parte de energías renovables, ¿no? Y limpias, que ya es el último punto que menciono aquí en la diapositiva, ¿no? Se cancelan los certificados de energías limpias, que fue un incentivo para recuperar de cierta forma la inversión y obligar al consumidor, al suministrador y al usuario calificado a adquirir un porcentaje de su energía proveniente de centrales limpias. Se elimina este incentivo. Es retroceder a lo que en 2013 se estipuló. Todo el mundo, como decía Ángel, todo el mundo va en esta onda de la sustentabilidad, ¿no? Todo el mundo. Hemos visto empresas petroleras que están migrando de pronto a esquemas más renovables, sustentables, viéndola no solo por la onda de lo sustentable, sino porque en algún momento el petróleo no va a ser rentable, ¿no? En algún momento. Entonces están migrando a esos esquemas de negocio. Pero en México estamos dando un paso atrás, diciendo que el Estado, que la transición energética va a estar en cabeza del Estado, diciendo que se van a implementar políticas, instituciones y todo el artefacto científico del país en pro de la transición, pero empiezan cancelando este incentivo, ¿no? Que veíamos desde el 2019 que se estaban modificando los lineamientos para otorgarlo y todo, como que ya todo esto lo veíamos venir, ¿no? Pero lo más preocupante siento que está en la cancelación o el retroceso en materia ambiental, que pues vamos a ver un poco más adelante. De hecho, si les parece, me voy hasta esa parte, que es de hecho, la mitad de nuestra exposición es eso, ¿no? Entonces, me voy hasta allá para que podamos ya entrar al tema, ¿no? Entonces, si quieren, comenzamos con el tema de la transición, ¿no? Bueno, tú me dices, ¿ahí lo quieres o más adelante? Sí, ahí nada más para rápido y un antecedente, supongo que todos ya tenemos contexto, pero quizá recordar un poquito justamente qué es este tema, este término de transición energética, porque seguramente a partir de su vinculación con el tema del cambio climático, bueno, está muy de boga y más ahora con esta reforma, ¿no? Porque sí tiene implicaciones en este tema
que son muy importantes. Y bueno, básicamente estamos hablando de un cambio estructural a largo plazo en los sistemas energéticos. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido varias transiciones energéticas que quizá no todos somos conscientes hasta esta época en la que actualmente estamos y porque la estamos afrontando, y que va ligada justamente a tener que reducir las emisiones, a cambiar la matriz de generación de energía para sumar energías renovables, energías limpias y descarbonizar, sobre todo justamente por los diversos acuerdos que en materia ambiental se han adoptado, básicamente el Acuerdo de París, del cual México es parte. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿por qué es importante este tema de transición? Hace un par de semanas, a inicios de octubre, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático presentó su último inventario de emisiones, que corresponde al año 2019. Y bueno, como podemos ver en la imagen, nos dice que el 64% de las emisiones que México emite provienen del sector energético y solo el 23.3% de la generación de energía eléctrica. Es decir, la generación de energía eléctrica sigue siendo en México el sector que más emite, y por tanto es importante este tema, ¿no? Si estamos viendo una CFE que no está promoviendo proyectos de este tipo, pero quiere participar con el 54% del mercado, bueno, nos deja mucho que pensar, ¿no? Y bueno, ahí están los datos también de cómo de 2015 a 2019 no hemos bajado las emisiones, al contrario, han incrementado de 683 millones de toneladas de dióxido de carbono a 736.63 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Entonces, bueno, aquí estos datos eran justamente quizá para llamar su atención y reflexionar de por qué sí es importante esta reforma en la materia, vinculado a con lo que se está plasmando. Y bueno, hay una pregunta. Con base en el Acuerdo de París, ¿cuáles serían las consecuencias de no cumplir con los porcentajes a los cuales se obligó a reducir de emisiones de dióxido de carbono? Pues mira, sanciones hasta ahorita no se han plasmado, de hecho no se han plasmado ni los instrumentos con los cuales se va a dar cumplimiento a este acuerdo, con los cuales los países pueden ayudar a reducir sus emisiones y cumplir sus compromisos, pero siguen en negociaciones este y otros temas, entonces esperamos que se planteen. Sin embargo, y ya lo demostró el protocolo de Kioto, así haya sanciones económicas, así haya sanciones de no te voy a contar ciertas emisiones o las vas a tener que incrementar, pues tristemente este no es un tema que presione a las naciones a cumplir, ¿no? Yo creo que más son las consecuencias que en lo individual y en lo colectivo se puedan ver, y tristemente espero que no lleguemos a eso, pero pareciera que México hacia allá va, ¿no? O sea, si no actuamos, pues las sanciones son lo de menos, es lo que vamos a vivir, o quizá otras generaciones, ¿no? Quizá, espero, aunque ya nos están tocando los efectos, que le puedan tocar a otras generaciones, ¿no? Siguiente. Yo creo que nada más añadir una cosa así, que si bien tal vez no pueda haber ahorita, digamos que ciertas consecuencias, sí podemos verlas a futuro, ¿no? Como el caso de que ha venido comentando, ¿no? Que es que se pueda empezar a imponer una tarifa, ¿no? Para importar a aquellos productos que no cumplan con ciertas, que acrediten, ¿no? Que han reducido las emisiones, o que su emisión de emisiones durante su producción es un tope de tanto, ¿no? Si pasas ese tope, pues serías acreedor a una imposición de una sanción económica, ¿no? Para importar un producto. Que eso nos podría volver menos competitivos, ¿no? Es decir, digamos que nuestros productos, para que puedan ser exportados e importados en países, por ejemplo, Europa, ¿no? Estados Unidos, pues tendrían que tener un costo mayor, ¿no? Entonces, si bien no ahorita, a futuro lo podríamos estar viendo, y tal vez hablando del corto plazo, ¿no? O sea, se ha venido comentando que en la COP26 puede ser uno de los temas digamos, sí que a comentarse, ¿no? Por todos los integrantes. Así es, el famoso impuesto al carbono que nos vayan a poner por no cumplir en ciertos productos, y bueno, pues seguramente próximamente habrá más noticias al respecto, pero sin duda hay efectos y consecuencias por estos cambios.
No, Y no bueno, sé. Perdón, Edith. No, justo no, quería adelante, adelante. tocar el tema de transición energética, pero desde la otra perspectiva. Entonces, si quieres ahora que termines, desde la perspectiva ya estrictamente jurídica, no ambiental, ¿no? Del texto. Pero adelante. Ok, bueno, ya en lo específico que pretende esta reforma presentada en días pasados en materia de transición, pues bueno, la primera de ellas y que ya se ha dado a hablar mucho, o ha dado mucho de qué hablar, es el tema de la reforma al párrafo sexto del artículo 27, en el cual se incorpora al litio y demás minerales considerados estratégicos para la transición energética. Esto, bueno, es algo radical que ya se venía a venir porque ya venía abordando el tema el presidente. Y bueno, con ello crea un limbo porque queda a criterio de la autoridad del Estado considerar qué otro mineral es estratégico para la transición energética. O sea, hay muchos materiales, además del litio, que son empleados para las eólicas, para todas las energías limpias y renovables, ¿no? Entonces, está queriendo, desde mi punto de vista, hacer otro monopolio en este tema, además del litio, que sin duda es de los más importantes por su relación con el tema de las baterías. Y leía que una tonelada de litio costaba $25,000 y que en 5 años ha incrementado muchísimo este porcentaje, en un 300%. Entonces, creo que está habiendo aquí negocio y da pauta a pensar, porque ya también se había mencionado, a una empresa pública del Estado que se dedique solo a este tema, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy amplio lo que se está estableciendo en este artículo y preocupante porque, como veremos en relación con el resto de artículos, pues le da mucho poder en este tema, ¿no? ¿Algo que quieres contar, Rafael? No, en la siguiente tocas el 28. Sí. 28 constitucional. Justo cuando termines lo del 28. Ahí. Vale, no sé si alguien tenga alguna duda o comentario con este tema de litio. También mencionar que quizá ya salió el presidente también a decir que las concesiones no actualmente otorgadas no se van a cancelar, pero también dijo que aquellas que no hayan sido ejercidas, pues sí se van a detener, ¿no? Entonces, actualmente solo hay una empresa, yo encontré que explotando ya el litio, entonces creo que ahí pudiera generarle problemas, ¿no? Entonces, siguiente, sería el tema de la adición del párrafo séptimo al artículo 27, donde justamente nos señala que es el Estado quien queda a cargo de la transición energética y que para ello utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación. Y también nos dicen que la finalidad es justamente esta, reducir las emisiones y componentes de efecto invernadero. Y lo amplio también de esta reforma es que dice que va a establecer políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición. Si se dan cuenta, no usa el tema ambiental, pero sin duda debe ir relacionado. Pero bueno, lo importante en este tema es justamente que deja a cargo del Estado, y más adelante en otro artículo se especifica que será CFE la que lleve a cabo este tema. Que es muy amplio. De hecho, este artículo se relaciona con el siguiente, por favor. Es el artículo transitorio quinto, donde nos dice, y a mí no me queda claro, no sé a ustedes, pero dice, para la transición energética soberana se establece política industrial para la electricidad. O sea, ¿cuál es esa política? No sé. O sea, pareciera que ya la está estableciendo, pero no me dice cuál es esa política. También eso sí, habla de toda la cadena, porque dice desde la transformación de recursos naturales hasta la manufactura de equipos para usos finales. Y si lo ligamos a que el artículo que pretende reformar igual habla de recursos naturales de manera amplia, pues eso es todo. Entonces, le está dando mucho poder en este tema a CFE y bueno, yo tengo mis dudas por cómo ha actuado, de cómo vayamos a terminar en este tema, ¿no? También nos dice que hay se establece, cualquiera que esta sea la política, en ciencia y tecnología nacional, que eso también es muy amplio, en materia de propiedad intelectual del Estado, de tecnologías, de sistemas y equipos. Entonces, este párrafo, por ejemplo, y el que sigue, manufactura por entidades públicas de componentes y equipos considerados críticos, también es muy amplio. O sea, ¿qué van a poder hacer los privados en tema de tecnología relacionada con transición energética? Pues pareciera hasta ahorita que nada, ¿no? Todo va ligado a que es CFE quien puede controlar este tema, aun y cuando vamos a ver en el siguiente, justamente determina que la industria en este tema de transición energética será un área prioritaria. Entonces, bueno,
No sé si alguien tenga algún comentario adicional en este tema. Si quieres, Rafael, de una vez entonces abordar el tema justamente de que en el artículo 28, párrafo cuarto, se establece que esta industria y toda aquella que sea requerida para la transición energética será un área prioritaria. Sí dice que para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25, que es el que habla de desarrollo sustentable, pero bueno, lo deja muy... Claro, hablar de qué significa esto. El primer comentario es, a diferencia de las actividades estratégicas, donde ya quedaría la generación y demás cadena de valor en materia de electricidad, las áreas estratégicas claramente son una nacionalización, entendida nacionalización como reservar toda una actividad económica al Estado, independientemente de si eso implica además una expropiación, que también puede ser. Pero bueno, en el caso de las actividades, de las áreas prioritarias, esto no implica necesariamente, es más, esto no implica una nacionalización. Es decir, pero ¿qué sí implica? Implica un muy amplio margen de qué tipo de limitaciones, o más bien implica un amplio margen que no deja claro qué tipo de limitaciones puede establecer en todas las industrias requeridas para la transición energética. O sea, ya Edith nos dice, esto es enorme. ¿Qué implica industrias requeridas para la transición energética? ¿No? A ver, lógicamente, temas paneles solares, fabricación o importación o de instalación, también ¿cómo se llama?, de aerogeneradores. Pero a ver, vayamos más allá. El gas natural, o sea, hace poco Jaguar E&P, que tiene sus contratos de exploración, y también Repsol, ambas hicieron unas declaraciones públicas diciendo, el gas natural es clave para la transición energética en el mundo. Entonces, el gas natural entra como parte de las industrias requeridas para la transición energética. Ahora, vamos a otro más, el hidrógeno, porque hoy por hoy nadie está regulando el hidrógeno, pero ya no lo necesitaríamos regular. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo aquí esta reforma es dejar la puerta totalmente abierta, o sea, está dejando 7 puertas abiertas para que en leyes secundarias empecemos a regular, a ver, ¿por qué no?, transporte de gas natural o comercialización de gas natural, o por qué no, de hidrógeno, distribución de paneles solares. Vaya, ya no hablemos de litio, ¿no? O sea, el litio está claro, eso queda nacionalizado, pero todo lo que implica la fabricación de baterías, a ver, esto es amplísimo, ¿no? Entonces, nos están metiendo por la puerta de atrás todas las industrias requeridas para la transición energética como área prioritaria. Ahora, jurídicamente no es muy claro qué significa esto de área prioritaria, más allá de que es importante para el desarrollo nacional. Está mencionado en el artículo 25 y en el 27, y lógicamente aquí también en el 28 constitucional, pero no queda claro cuáles son las características, a diferencia de un área estratégica, que eso es actividad nacionalizada, para acabar pronto. También hay referencias en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, hay referencias a áreas prioritarias. Las entidades paraestatales se crean para prestar servicios públicos o para atender áreas prioritarias. Esa es la función, pero más allá de eso no tenemos muy claro. Ahora, ¿dónde sí que hay una clave para entender hacia dónde va esto? En la exposición de motivos, no en el texto constitucional, sino en la exposición de motivos, lo voy a leer literal como dice. Establece lo siguiente: como una condición necesaria para que la transición energética fortalezca la soberanía de la nación, se incluye a las industrias que formen parte de esta como área prioritaria, y aquí viene lo importante, a condición de que se trate de empresas de capital nacional, públicas, privadas o sociales. O sea, ¿qué leo yo? Leo que la exposición de motivos nos está llevando a que, por ejemplo, en la ley de inversión extranjera, el día de mañana se introduzcan límites al capital, a la inversión extranjera, capital extranjero de empresas para, a ver, el cielo es el límite. Empresas que se dediquen a transportar gas natural, hidrógeno, fabricación de baterías, lo que quieran en materia de transición energética, ¿no? Entonces, lógicamente esto es amplísimo, también es imposible hacer un análisis pormenorizado que incluye, es amplísimo, y lo único que queda es, bueno, ¿qué está pasando al día de hoy? Hoy se deja el fundamento constitucional para poder, por ejemplo, reformar la ley de inversión extranjera y poner estos límites.
Así es, creo que justamente es lo que quieren y quizá justamente porque va ligada a la transición energética, va ligada a innovación, desarrollo, tecnología, entonces va a ir sobre la marcha, aún y cuando no invierta en ello, ver quizá qué hacen en el exterior y traerlo y regularlo, ¿no? Porque no, aún y cuando dice que se van a crear empresas públicas para este tema, tampoco dice cuáles. Entonces, sí creo que es muy amplio y que lo está dejando a ir viendo cómo van los avances para ver y tener control, ¿no? Y justamente limitar no solo la generación, la participación privada. De acuerdo. No, y completamente Siguiente, peligroso, ¿no? Como lo menciona, es súper, súper peligroso, ¿no? Es tan amplio, ¿no? Que incluso no desconfiando de este gobierno, ¿no? No sabemos qué gobierno nos espera, ¿no? Entonces, el que sigue. si no es este, puede venir algo que todavía lo puede hacer todavía peor, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo creo que esto es definitivamente algo que se tiene que analizar a detalle, ¿no? Hay Pues que es que limitar es todo, eficiencia energética, focos, todo. Sí, está increíble. Sí, Esto es para mí lo más, no, como ciudadanos, lo más peligroso, ¿no? Como ciudadanos, no ya como empresa, como tal, sino como ciudadano individual, ¿no? Todos los que formamos parte de este Estado mexicano, esta es la parte más peligrosa, ¿no? Claro. Déjenme leer un comentario de Conrad, ¿no? Conrad Villanueva dice, la importancia del litio en países avanzados viene del diseño de las baterías. Aquí no se estableció la investigación y desarrollo para la extracción como parte de privados, ni el desarrollo de tipo de baterías, ¿no? Digo, aquí es un tema bien interesante, ¿no? Es decir, el Estado mexicano pues está reservando el tema del litio, ¿no? Pero digamos, no su desarrollo como tal, ¿no? Es decir, no te está diciendo qué va a pasar con el litio una vez extraído, ¿no? Es un poco parecido al petróleo, forma parte de la nación cuando está en el subsuelo, ¿no? Y después, ¿no? Lo extraes, ¿no? Lo comercializas y después, ¿qué? Porque aquí, pues, el valor intrínseco del litio, pues, está en su desarrollo, ¿no? Es utilizarlo para medicamentos, ¿no? Para las baterías, ¿no? Para pinturas, ¿no? Esos son sus usos. El litio per se, pues, su valor así como en bruto, pues no es el mismo que ya tiene en el desarrollo importante, ¿no? Que es principalmente, en el caso de la transición, para las baterías. ¿Ok? Si no tiene ningún otro comentario, pues pasaríamos a la siguiente. Listo. Justamente es otra de las confirmaciones que da la reforma, que es la adición al párrafo sexto del artículo 28, para establecer que es CFE quien se va a quedar a cargo de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad. Entonces, no sé ustedes, pero yo estoy viendo que CENER desaparece, que la política que va a desarrollar de nada sirve o que está en su campo de actuación es mínimo, el monstruo que se está generando es CFE, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿sí? ¿Ibas a comentar algo, Rafael? No, perdón. Okay. Finalmente, el transitorio segundo, que ella también comentó, Ana, que va ligado, porque sin duda, si algo promovía las energías limpias, eran los certificados de energía limpia, ¿no? Al eliminarlos, pues está limitando ya que los participantes en la generación, como sea que lo pretenda la nueva CFE, pues se pueda dar, ¿no? Este instrumento era de los más valiosos que tenía la reforma, con todos los peros que le ve el presidente por este tema de que no se le dieron a CFE, pero bueno, hay muchas razones por las cuales no se le dieron, y justamente era promover, ¿no? Promover la generación de energías limpias y con ello la transición energética que estamos obligados a cumplir justo, no solo por acuerdos internacionales, sino porque es necesario. Yo creo que para todos es evidente que tenemos que actuar. Siguiente. Y ahí nada más un comentario, ¿no? Este hecho de que la transición energética esté a cargo de CFE, pues es igual un pequeño bemol, ¿no? Si vemos el presupuesto de egresos y el plan de negocios de CFE, pues nos daremos cuenta que el 90% por lo menos de los futuros proyectos de CFE es a base de hidrocarburos, ¿no? Energías limpias, pues ni pintan, ¿no? O sea, no están, no nos vemos, ¿no? En esos presupuestos que tiene contemplados CFE. Y de hecho, si vamos a la siguiente, justamente la exposición de motivos solo dice que para fomentar, creo que no está aquí,
Así que eso para fomentar este tema de la transición, se propone impulsar grandes proyectos de energía limpia a través de la renovación de maquinaria y equipos de 10 centrales hidroeléctricas y la construcción del parque fotovoltaico. Entonces, básicamente, esos son los proyectos que pretende para ayudar en la transición energética hasta ahorita. Y bueno, solo a mí me llama la atención, y no sé si a ustedes también, o yo lo estoy entendiendo mal, pero a mí en la exposición de motivos me aparecen también dos datos que parecían contradictorios por la CFE, porque nos dice que para 2021 la CFE produce el 35% de energía limpia, y por otro lado nos dice, si bien la CFE representa el 55% de la energía eléctrica limpia en el país, pareciera que ya producen bastante, aunque los datos yo tengo la duda de cuál es el correcto, creo que es el 35, no el 55, es algo que yo estoy entendiendo ideas diferentes, pero bueno, me llama la atención toda la motivación que usan, no hay datos certeros, no hay información concreta con la que realmente uno pudiera estar a favor de esta reforma, ¿no? Y bueno, solo también detallar que en este tema de transición, y como ya lo comentaba Ana, también me llama la atención el tema que va argumentando CFE, que es justamente que ahora iría primero la hidroeléctrica porque justamente es una energía más limpia y firme, lo cual es correcto, pero justamente no dice que a CFE la dejan en un cuarto lugar y que con esta es la que pretende generar la mayoría de la generación, de la energía que necesitamos, ¿no? Y bueno, ello también me llama la atención porque creo que sí es real lo que pretende hacer y este tema de yo soy realmente bueno y soy limpio porque tengo hidro, porque tengo nuclear, porque tengo geotermia, se le olvidan muchos otros factores que influyen, como que el agua está, si mal no recuerdo, en un quinto lugar de uso, que en cualquier momento que tengamos sequía, la generación de energía hidroeléctrica pasaría a un quinto lugar en el orden de predación del uso del agua respecto a otros, que también señala que tiene 191 centrales de generación y que solo operan al 55%. ¿Por qué no nos da datos más reales? Si es cierto y puede generar más energía limpia, ¿por qué no lo está haciendo? La podría ofertar y generar más en la matriz energética, ¿no? Y no solo el 38, como es el argumento que va diciendo en todos los eventos. Y bueno, finalmente está el tema que también me llama la atención, que solo en la última conferencia que dio NAL explicando esta reforma nos dice que CFE se encargará de mantener los márgenes establecidos en los compromisos internacionales y no son justamente ambicionistas como se supone debieran ser, se limitan al 35% en 2024 sin ir más allá, y creo también, sin pensar mal, que desconocen mucho del tema, porque justamente, no sé si lo sepan, pero nuestras contribuciones nacionalmente determinadas que presentamos en 2020 están suspendidas por un juez por justamente no ser ambicionistas. Entonces, por no incrementar respecto de 2015, porque lo que hizo México fue ratificar lo que ya había prometido o comprometido en 2015 sin ir más allá, y de hecho quitó y alteró ciertos datos que hacen pensar mal y que hacen pensar que justamente México no, al menos en esta administración, no tiene la intención de ir más allá en la reducción de emisiones. Y si ello es así, pues se va a ver reflejado tristemente en nuestra matriz de generación y en la calidad del aire, que ya de por sí es mala, y lo hemos visto en aquellos días donde CFE ha tenido que emitir más, todos lo padecen, ¿no? No solo por el aire que respiramos, sino porque hay que limitar nuestra circulación y demás. Entonces, creo que en la práctica ya CFE no ha dejado evidente que la transición energética sea un tema que le interese, y sin embargo, hoy Uy, se cayó. Sí, creo que se cayó, Edith. Se cayó. Bueno, Ana Ángel, no sé también si también ya por el interés del tiempo, a lo mejor brincar ya muy rápido a consecuencias o a los impactos. Ah, ya te regresamos. Perdón, Edith, te perdimos. Sí, ya vi, perdón.
Bueno, solo decía que al final ponía unas notas de por sí. Ya en los últimos años México está haciendo noticia por no cumplir, por no ser ambicionista, porque estamos detenidos en innovación, en desarrollo tecnológico. Pues la verdad es que yo no estaría dando un buen escenario en este tema, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo. Comentaba así ya por el tiempo y para concluir, brincamos directo a las consecuencias, sobre todo potenciales arbitrajes, impugnaciones. Creo que aquí sigue también Mau, que yo invitaría a Mau que nos comentara muy brevemente cómo ve una impugnación en cuanto a amparos, impugnaciones en medios nacionales. Y concluyo yo con un par de líneas muy rápidas sobre temas de arbitrajes internacionales. No sé si Mau Sí, sigue aquí. completamente de acuerdo. Sí, sí, y ya si quieren, cerramos con las preguntas que tenemos aquí en el chat. Con gusto, mi Rafa, muchas gracias. Nada más para aclarar, estamos hablando medios de impugnación específicamente en contra de esta reforma, ¿verdad? Sí, Que se exacto. cayó tantito el internet. Que es un poco tricky si se puede o no presentar un amparo contra una reforma constitucional, ¿no? O sea, Pues mira, es sí, ha habido mucha especulación, mucha preocupación por parte de los generadores, o los grandes generadores que están aquí en el país, respecto a cómo proceder en caso de que esta reforma pues subsista, que personalmente creo que así va a ser. Al final del día, eh, pues la actual administración sí tiene la mayoría de las legislaturas locales y pues necesita, digamos que, muy pocos votos de la oposición que puede llegar a ser un poco convencida para que suceda. Entonces, ante ese escenario, la verdad es que sí nos hemos dado a la tarea ardua de investigar si es posible, no es posible, qué ha pasado en nuestro país, qué criterios existen. Y pues mira, creo que es importante señalar que la Corte, a ver, la doctrina o la tendencia general de la Corte desde 2002 es la de decir no, ¿no? O sea, no se puede reformar no se puede impugnar o reclamar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional. En 2002 fue como muy tajante, pero después existieron un par de jurisprudencias en 2006 y 2008 en donde se metió ya un poco más a la finalidad que debe tener una disposición transitoria aún en una reforma constitucional. Entonces, se mete ya al análisis de que una disposición transitoria tiene la finalidad, pues precisamente de establecer un lineamiento provisional o de tránsito que permita precisamente la eficacia de una norma material, o sea, de la materia de la reforma constitucional, ¿sí me explico? O sea, es decir, que establezca circunstancias de modo, tiempo, lugar o una manera congruente para que impere en la realidad el fondo o la reforma. Esto es muy importante porque dada la vigencia temporal o la naturaleza temporal de un régimen transitorio en una reforma, donde hemos visto oportunidad es precisamente en las distinciones que ha hecho la Corte en estos últimos años respecto a que si bien un transitorio en una reforma constitucional es parte formal de la reforma constitucional, sí existe hoy en día una distinción del entramado o del articulado constitucional con las funciones de una disposición transitoria. En otras palabras, un artículo transitorio tiene que limitarse a las funciones transitorias a las que fue creado, ¿no? En este caso, afortunadamente, tenemos aquí una pésima técnica legislativa en donde se regula y se establecen obligaciones y se eliminan derechos de manera permanente en un régimen transitorio. O sea, sí, vamos, lo que más preocupa hoy en día a todo generador de energía es el artículo segundo transitorio, ¿no? A mí un poco me vale gorro la onda ideológica que digas tú en tu artículo 27 y 28 constitucional, porque lo veo yo muy en las nubes, ¿no? Al final del día, ok, pero como gente de negocios, como cliente, yo lo único que leo es se cancelan todos los permisos. ¿Cómo es posible, no? Afortunadamente, eso está en una disposición transitoria. Entonces, la entrada, creo yo,
es precisamente a través de un apartado de procedencia y un argumento muy fuerte en donde se establezca que estos artículos transitorios, en específico el segundo, excede de las funciones. ¿Por qué? Pues porque están normando cuestiones que rebasan del carácter temporal de un transitorio al atribuir funciones y facultades que no le corresponden de suyo a la propia, al propio régimen transitorio. Creo yo que por ahí puede haber una buena entrada, que puede haber una buena oportunidad. No veo yo muchas más oportunidades para darle entrada a la reforma, más que metiéndonos de lleno a este análisis, que además puede desatar una discusión muy interesante, seguramente en la Corte, porque no está plenamente definido. Respecto del fondo, obviamente, pues aprovecha uno, ¿no? Si ya te dieron entrada, claramente vendrán conceptos de impugnación, pero pues estamos sujetos al artículo 61, fracción 1 de la ley de amparo, donde claramente dice que no se pueden reclamar artículos constitucionales. ¿Quién sabe? O sea, han pasado muchas cosas en estos últimos 2 años. En un principio no existía en un amparo un efecto general en una sentencia, pero los jueces especializados decidieron que sí, dieron el primer bandazo y dijeron, no, pues lo que pasa es que no puedo yo afectar el mercado de tal manera de que a uno sí le aplique el orden de despacho viejo y a otro le aplique el nuevo, y pues para no hacer yo todo un desastre y una inconsistencia en materia de competencia económica, pues suspendo de manera general, ¿no? Y el colegiado los echa para atrás. Pero ahí hubo una entrada, ¿no? Ahí el juez de distrito, los juzgados especializados son disruptivos en ese sentido. Hemos visto que no tienen miedo, especialmente Juan Pablo Gómez Fierro, a crear nuevos precedentes que pudieran ser más afines a lo que necesita la realidad hoy en día. Ahí yo veo una buena oportunidad, pero pues como todo, ¿no? O sea, creo que hay menos posibilidad de éxito, sin duda, a diferencia de los amparos que se han estado interponiendo en contra de legislaciones secundarias, de los acuerdos, todos los que conocemos, ¿no? De estos últimos 2 años. Pero creo que es una buena oportunidad para iniciar una discusión importante. Creo que el tema de los transitorios es de donde nos tenemos que agarrar y lo que más se tiene que explotar. Si de refilón, pues podemos ampliar la discusión a si puedes o no puedes reclamar tu inconstitucionalidad del propio constituyente, pues bueno, lo veo más difícil, pero se intentará sin duda alguna. Y donde veo yo, pues el verdadero pleito es pues en el tema arbitral, el que vas a hablar tú ahorita, que es una herramienta que sin duda va a tener que ser utilizada por las empresas aquí en México, porque esa yo sí la veo muy fuerte, y por supuesto los juicios de amparo que se lleguen a presentar en contra de cada una de las legislaciones secundarias que se emitan, así como de cualquier acto de aplicación concreto. Es decir, pues en el momento en el que salga, pues yo no sé si va a salir una nueva reforma a la reforma de la LIE, porque pues también aquí ya tenemos amparos en contra de esa reforma, pero pues bueno, volverse a amparar ahí. Existen cuestiones de facto de derechos adquiridos que la reforma constitucional no toca porque no le compete. Vamos, una constitución no puede regular ese tipo de situaciones de facto, ¿no? Entonces, al final del día, si logramos meter el pie en el tema transitorio, pero a mí me empiezan a llevar a cabo en una legislación secundaria revocaciones de contratos o empiezan a hacerme la alteración del orden del despacho, pues bueno, existirán seguro vicios de forma que siempre existen, pero también creemos que allí existe posibilidad para decir, bueno, independientemente de que tú tengas CFE, esta nueva predominancia en el mercado y a mí me dejes nada más esta pequeña parte para generar, pues yo sigo teniendo este tipo de derechos, la confianza legítima de la inversión que hice yo hace varios años, ¿no? Por ejemplo, y que ahí vamos a ver muchas más posibilidades de éxito que en la impugnación de la propia reforma constitucional, que repito, yo creo que por donde va es por el tema de los transitorios. Buenísimo, muy claro. Y bueno, ya por concluir, y de acuerdo, o sea, suena muy interesante y retador. Y por concluir, no me voy a extender en tema de arbitrajes, simplemente por dar las líneas generales. ¿Es posible? Sí es posible. Esta reforma claramente implica una expropiación indirecta y es un concepto que parece que no tienen muy claro desde el gobierno porque consideran que esto no es una expropiación o una nacionalización.
Los APRIs, o sea, los Acuerdos de Protección de Inversiones y también los tratados internacionales regulan la figura de expropiación indirecta, que básicamente es sin que se requiera una transmisión de propiedad del particular al Estado, como funciona en una expropiación ordinaria, se realizan actos legislativos o actos de gobierno para hacer que los activos pierdan su valor económico, por resumirlo básicamente. Entonces, claramente cancelar permisos, cancelar contratos, cancelar sales, limitar la generación a un 46%, o sea, es una lluvia de actos que conllevarían o que concluirían en una pérdida del valor económico de los activos. Esto abre las puertas a arbitrajes de inversión, es decir, a que las empresas puedan reclamar compensaciones. ¿Por qué? Porque es un tema importante para hablar de los arbitrajes. La soberanía del país no se toca. Es decir, México puede hacer lo que quiera, puede expropiar, puede nacionalizar, puede hacer lo que quiera. Eso no se toca. Ahora, no obstante, va a tener que pagar compensaciones e indemnizaciones por lo que decidan los paneles arbitrales. Es decir, en realidad es México, es el mexicano el que se queda con el peor escenario. ¿Por qué? Porque se queda con la regulación deficiente, a diferencia de un amparo que se impugna y se echa para atrás la reforma. Aquí no se puede echar para atrás. Entonces, nos quedamos con la regulación deficiente y además con el pago o con el deber de pagar indemnizaciones millonarias, ¿no? O sea, no hay ni siquiera un acuerdo ni un consenso hasta cuánto pueden ascender las cantidades de los reclamos. Entonces, básicamente, esos serían los efectos de una expropiación indirecta. No cambia el régimen legal, se mantendría como se apruebe la reforma, pero conllevaría realizar un montón de pagos cantidades millonarias de pagos por compensaciones e indemnizaciones. Definitivamente va a ser la vía, ¿no? Va a ser el mejor recurso que tendremos, o que tendrán más bien todas las empresas. Claro, la inversión de extranjeras, ¿no? O sea, extranjera. Sí, claro, que es el pequeño detalle, ¿no? Únicamente la inversión extranjera, ¿no? La inversión nacional, híjoles, ahí sí va a estar el pequeño detalle, ¿no? Muy bien. Y otro punto con el sí. que, así rápidamente, con el que los inversionistas extranjeros pueden cobijarse, ¿no? Es el TEMEC, que México fue muy cuidadoso en garantizar su soberanía, ¿no? Creo que el artículo 8 es el que menciona energía, pero va a grosso modo, ¿no? Pero tenemos el capítulo 21, que es competencia, y el 14, que es inversión. Se protege la inversión de las partes firmantes, ¿no? Para darles un trato no menos favorable del que se daría a un nacional. Y tenemos por otro lado la prohibición, por así decirlo, de obligar al inversionista a consumir un servicio o privarlo de pues proveer sus servicios, ¿no? Entonces, pues se pueden cobijar con estos laudos arbitrales cuando se definan, con el TEMEC, recordando que el TEMEC no es un documento aislado, ¿no? Está bajo el bloque de constitucionalidad, tiene la misma jerarquía que la propia Constitución. Entonces, pues sí, es un recurso importante, ¿no? Pero como dice Ángel, los nacionales, pues tendrán otras formas, ¿no? No se podrán cobijar con estos instrumentos. Ahí el tema que es bastante curioso, ¿no? Porque nos dice que se reserva el Estado mexicano de los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo, ¿no? O sea, no te dice nada de los hidrocarburos fuera del subsuelo, no dice esa reserva, y no te dice nada sobre energía eléctrica, ¿no? Incluso va aparejado con otro numeral, ¿no? Del TEMEC, que te dice que los firmantes de ese TEMEC pues tendrán por lo menos todos los beneficios que se les otorga en cualquier otro tratado, ¿no? Y en el caso de México, pues tenemos el TPP, en el cual ahí sí tuvimos la apertura, ¿no? En el sector energético. Entonces ahí veremos cómo se conjugan estos dos tratados, ¿no? Para igual hacer la defensa, ¿no? En arbitrajes internacionales. Entonces, si les parece bien, pues pasamos ya a las preguntas, ¿no? Comenzamos con la de Diego Esponda, que esa me parece que es directamente para ti, Rafa, que tú eres el que tiene toda la experiencia en estos temas, y es, ¿qué consecuencias jurídicas podría tener para los operadores petroleros el hecho de que la CNH cambie su naturaleza jurídica como órgano regulador coordinado en materia energética?
En principio la regulación subsiste, ¿no? O sea, la ley de hidrocarburos, las funciones que están en la ley de hidrocarburos y demás regulación que deriva, ¿no? Reglamento y disposiciones administrativas subsistirían y serían aplicadas por CENER. O sea, ese es el escenario jurídico ideal que en papel suena muy bien. Pero en la realidad, ¿qué sucedería? Sucedería que habría una pérdida en la calidad regulatoria, y no solo regulatoria, en la calidad de emisión de actos administrativos, de decisiones, porque no es lo mismo que existan 6, 7 personas resolviendo, vaya, 6, 7 técnicos especialistas resolviendo un tema, a que solamente esté una estructura totalmente piramidal y jerárquica, que es el de una secretaría, resolviendo temas de alta complejidad, no solo resolviendo, sino que además emitiendo disposiciones, a ver, en planes de exploración, planes de desarrollo, medición de hidrocarburos, emisiones de metano, en fin, a ver, la cantidad de temas que se derivarían, la calidad regulatoria y de aplicación de la regulación claramente sería mucho más deficiente. Eso en primer término. Después existiría, muchos de los operadores petroleros tienen contratos de compraventa de petróleo con Pemex, entonces el mismo regulador, que sería en este caso CENER, tener esta posición que platicamos al principio de conflicto de interés por estar en el Consejo de Administración de Pemex, la podría favorecer CENER a Pemex en cualquier tipo de trato que tengan los operadores petroleros, por ejemplo, para el uso de infraestructura compartida para evacuación de los hidrocarburos. Entonces, o sea, los impactos son difíciles de prever, pero en resumen es tener menor calidad e independencia y transparencia en la resolución de asuntos. Por ejemplo, otro claro es, al día de hoy tenemos transparencia en las resoluciones que toma la CNH. ¿Por qué? Porque hay una ley, que es la ley de los órganos reguladores, que establece ese tipo de procedimientos, transparencias, publicación de sesiones, etcétera, que no aplican para CENER. Serían actos administrativos como los que emite Zagarpa. O sea, no, el día de mañana solicitas ¿no? Una autorización para perforar un pozo y sería el mismo procedimiento que sigue Zagarpa o Sedatu, ¿no? Entonces, eso serían principalmente los efectos. Completamente de acuerdo. Pasamos a la siguiente. Carlos Vallejo dice, con base en lo que han comentado, la redacción de la iniciativa es impecable, quedando a modo de sus autores, ya que favorece los fines que persigue y la de sus ideólogos. De tal manera que la ambigüedad en su redacción da pie a una amplia discrecionalidad al momento de su aplicación, así como al momento de la emisión de las leyes secundarias. Sí, digo, yo creo que coincidiría, ¿no? Creo que esas ambigüedades, pues, no son arbitrarias, ¿no? Son a propósito. Una de las grandes artífices, pues, de esta reforma es la doctora Rocío Villegas, que es una reconocida investigadora de la UNAM, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, a mí me parece que no son arbitrarias, ¿no? O sea, sí hay unas pequeñas ambigüedades que se dejan, pues, bien establecidas para que tengan manga larga cuando quieran presentarlo en la legislación secundaria. Bueno, Conrad, saludos. Carlos Vallejo, pues no pierdan tiempo y ojalá tengan una o varias voces que los representen en la Cámara de Diputados y Senadores para que sus comentarios sean escuchados en la Comisión de Energía. Que dicho sea de paso, hoy aprobó su plan de trabajo y los grupos de trabajo para analizar esta iniciativa de reforma. Si se va a Parlamento abierto, será un buen ejercicio. Pues sí, efectivamente, no sé si ya alguien lo hayan invitado, pero pues, si los invitan, pues no duden en participar, ¿no? Yo definitivamente creo que no puede participar. Mau, Oliver, tengo que retirarme, pero gracias por la dinámica. Muy interesante y felicidades por la gran iniciativa para abrir un foro como este. Lo que necesitan a sus órdenes. Rafa tiene mi contacto. Sí, gracias, Mau. Y listo. Creo que serían todos los comentarios. No sé si alguien quisiera puntualizar algún otro tema, ¿no? Hacer alguna otra pregunta. Si no, pues estaríamos dando por terminada la sesión del día de hoy. Y bueno, pues les estaríamos avisando de siguientes sesiones. Creo que no. Pues solamente agradecer, ¿no? A los ponentes, Edith, Ana, Rafael, muchísimas gracias. Gracias, Ángel. Gracias a todos también por la paciencia de estas 2 horas escuchando a estos ignorantes hablar. Lo que dijimos Claro. inicialmente, toda la noche nos pudiéramos quedar hablando de consecuencias de todas las aristas que aborda el tema, ¿no? Yo solamente me gustaría, o
pues además de agradecer a todos los que permanecen, ¿no? A los que asistieron, que después puedan ver esta sesión en YouTube, ¿no? En Facebook, en LinkedIn, ya sea que estuvieron de manera sincrónica o que la vean posteriormente de manera sincrónica, pues agradecerles su visita, ¿no? A nuestras páginas, sus comentarios, sus preguntas, por supuesto a todos los que la hicieron. Y yo me quedaría con un tema que es también muy preocupante, ¿no? ¿Qué pasa después de esta reforma? Si se aprueba esta reforma, viene la reforma constitucional en materia de hidrocarburos, como vino la ley de hidrocarburos una vez que se aprobó la reforma a la ley de la industria eléctrica. Y bueno, ahí sería el segundo y gran gol, ¿no? Tal vez nos están agarrando a la industria eléctrica como el sparring, nada más, ¿no? Y bueno, pues creo que sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buena noche. Bueno.